Bueno, también nos visita Emma, creo que está por ahí. El matrimonio ucraniano o la familia ucraniana está por allí. ¿Y Emma? Bueno, que esté Emma aquí quiere decir que David está ya a puertas. Bueno, a puertas de salir, poco a poco. Bueno, ya sabéis, os recordáis la foto que vimos de David el domingo pasado, como el Señor está haciendo un milagro. A veces no valoramos, pensamos que los médicos lo saben todo y bueno, los cirujanos fantásticos, geniales, pero han estado guiados sin duda por la mano de Dios. Un caso tan difícil, ya tenemos a Emma aquí entre nosotros y David, pues que gracias a Dios está saliendo adelante. También quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanicos de Chile, que sé que están viéndonos, sabéis que se transmite el culto por internet y bueno, me quieren mucho, yo los quiero mucho a ellos y aprovechando que hoy me tocaba compartir, pues un saludo. Vamos a continuar con el tema los unos a los otros que el pastor está desarrollando en estos días y me pidió que si yo podía compartir, seguir con el tema y compartir lo que tocaba, que es perdonándoos los unos a los otros. Es un reto, ¿verdad? Esta palabra de perdonándoos. Me gustaría que en esta mañana, no muy largo, pudiésemos entender un poco más qué significa este texto o qué es lo que el Señor quería decirnos a la hora de decir perdonándoos los unos a los otros. Fijaros que el perdón a veces lo entendemos como algo que solo viene de Dios y solo Dios puede otorgar el perdón, pero las Escrituras nos dan pautas para nuestro comportamiento diario. Las Escrituras, el Evangelio, no está hecho para teorizar, sino para practicar. Y una de las prácticas más importantes es el perdón. He anotado aquí que el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Repito, es una frase de Mark Twain, un escritor, que alguno conoceréis, pero fijaros, ahora sí que veo bien. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Podríamos leer las Escrituras. El pastor Elías, en el último mensaje que nos dio el domingo pasado, terminó con este texto en Colosenses 3:13, que dice así: soportaos, ¿os acordáis? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y me gustaría que pudieseis pasar a Efesios, capítulo 4, versículo 32, y casi podíamos enlazar con el texto que acabamos de leer, y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fijaros que es 2 veces con la exhortación de perdonaos. Es importante que podamos entender, primero, que el perdón, o mejor dicho, perdonar, es algo voluntario. Nadie me lo puede imponer. Nadie puede decir perdona y yo, vale, ya está. Es algo que tiene que nacer de uno mismo y estar dispuesto a llevar las consecuencias que implica el acto de perdonar. Por si alguien tiene alguna duda, vamos a definir muy claramente lo que es perdonar. Según el diccionario, es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra uno mismo o contra otro, no guardarle rencor ni castigarla por ella, no tener en cuenta una deuda o una obligación que se tiene con la otra persona. O sea, palabra clave aquí, olvidar. Otra acepción es librar a una persona
de un castigo o una obligación. Vemos que perdonar es olvidar y librar. Hay otra palabra en la Biblia que es similar, que es remisión. En el campo del derecho se conoce como remisión a la acción decidida por un sujeto que abdica de un derecho que posee frente a otro individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar su deuda. Un ejemplo para que veamos que la palabra de Dios no anda con mediocridades. En Deuteronomio 15:1, ¿sabéis? Deuteronomio es uno de los 5 libros de la ley del Pentateuco. Se nos dice: cada 7 años harás remisión, o sea, perdonarás. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo préstamo de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea que, según leemos aquí, cada 7 años, aquel que prestaba a algo no se lo iba a pedir ya, no se lo devolvía, ni se le iba a tener en cuenta. Esto a veces puede parecer una exageración, podemos decir, bueno, esto tiene sus matices. Yo os puedo decir que, y vamos a ir viéndolo, que cuando Dios habla de perdón y de perdonaos unos a otros, no está diciendo pero o en caso de, quizás solamente en esta situación, en esta hay que andar. Vamos a ir viéndolo. Fijaros, dice la palabra, nos dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no hay remisión. Lo podemos encontrar en Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto implica un sacrificio de aquel que ejerce el perdón. El perdón requiere un gran sacrificio, supone negarse a los derechos de uno para beneficiar al otro, al prójimo, que quizás no se lo merezca. El perdón no tiene en cuenta argumentos. Perdonar, en sentido figurado, es morir a los derechos que uno tiene o uno ha adquirido. Si tú quieres perdonar a alguien, si nosotros queremos perdonar a alguien, deuda zanjada. Como vamos a ver, hay más cosas todavía. Jesús es nuestro gran ejemplo de perdón sin condiciones. Fijaros que nos dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabéis, todos recordáis, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? En la cruz. Estaba en la cruz clavado, muriendo un inocente, porque él no había hecho nada. Y sin embargo le estaba clamando perdón, porque no sabían lo que estaban haciendo. No les tenía en cuenta la barbaridad, bueno, o el hecho de para ellos matar a un inocente. Fijaros que en el Padre Nuestro, en Lucas 11:4, el Señor nos enseña y nos dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y esto es la oración que el Señor nos enseñó, cómo deberíamos orar, dirigirnos. Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos. Y la pregunta es, ¿nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Esta sería la aplicación personal. ¿Podemos nosotros argumentar algo ante la acción de perdón de Jesús? Cuando Él, sin tener culpa de nada, fue clavado en la cruz, murió por nosotros. ¿Somos nosotros más que Él? Podemos decir, bueno, sí, pero o nosotros tenemos también que aceptar lo que significa el perdonarnos unos a otros, olvidar nuestras ofensas, librar nuestras ofensas, librar al otro de la carga que pueda tener. Fijaros que en el Salmo 103, y luego volveremos a este texto del Salmo 103, en el versículo 3 dice, Él es quien perdona
todas tus iniquidades. Se supone, según hemos leído en el Padre Nuestro, y según o en la oración del Padre Nuestro, y según este texto, que Dios nos va a perdonar a nosotros en la medida que perdonemos. Y el Señor dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Por lo tanto, nosotros también deberíamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Esto es un poquito, vamos a decir, el ámbito general. Voy a ir un poquito más a lo práctico. Se me ocurrían dos preguntas. Se me está resbalando esto y me estoy poniendo nervioso. Así. Se me ocurrían dos preguntas. Y fijaros, la palabra de Dios, la Biblia, para aquellos que puedan pensar que es un libro pasado de fecha, obsoleto, que no tiene nada que decirnos, yo creo que están en el error más grande de su vida. O para aquellos que dicen, es que el hombre no viene con el manual de instrucciones, también están equivocados. La Biblia es el manual de instrucciones del ser humano, porque es el manual del Creador, donde el creado puede aprender a moverse, a desarrollar su vida en todos los aspectos. Y fijaros, se me ocurrían dos preguntas. Primera, ¿cuándo tengo que perdonar? Se me ocurrían esas preguntas. Pues bueno, yo decía, sí, perdonar. Bueno, si me dicen tonto es fácil de perdonar. Si me dan una patada en el trasero, pues a lo mejor es fácil de perdonar. Pero si las cosas son más grandes... Estamos hablando a personas que creemos que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió por mis transgresiones. Más grande que eso. Vamos a leer en Lucas 17, del 1 al 3, dice, dijo Jesús a sus discípulos. Recalco, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando hablamos, porque predicamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado a la tierra para salvar al hombre. Esto es el Evangelio. No es más complicado. Lo más complicado lo hacemos nosotros. Pero esto es lo que Jesús predicó. Y Jesús dijo, y el comportamiento del reino de los cielos es el perdón, la misericordia, el amor. Esto es el Evangelio. No es teorizar sobre polémicas que si los santos tienen, los ángeles tienen alas, o si van vestidos de blanco, o si llevan una corona. Dios sabe cómo son. Y es un ejemplo, ya sé que alguno me puede decir. El Evangelio no es predicar porque los ángeles tienen alas. El Evangelio es el reino de Dios se ha acercado y está dispuesto a repartir amor, perdón, sanidad. Vale, dicho esto, dijo Jesús, predicó Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Vais a meter la pata, versión Jesusín 3.0. Mas, hay de aquel, porque vienen estos tropiezos. Cuidadín, si somos nosotros los que lo provocan. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuidado, hermanos. Cuidado. Si somos piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Y aquí podría extenderme mucho con lo de los pequeñitos, pero no lo voy a hacer. Porque no significa a los pequeñitos de edad, a los bebés o a los niños. No significa eso. No quiere decir eso. Quiere decir aquellos que son quizás más sensibles, más débiles, entre comillas, que quizás no han entendido tanto como has entendido tú, que no han aprendido tanto como has aprendido tú, que igual tienes que soportar al hermano, porque a lo mejor no, pues tú eres mucho más listo o tienes más tiempo en la fe, pero tienes que soportarle. Mirad por vosotros mismos. Y aquí viene el tic. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Anda. Repito. Y dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano pecare contra ti, te ofendiere, te hiciese algo que a ti te ha molestado y crees que está mal, repréndele. Dile, oye, esto no me ha gustado, esto no está bien, esto está mal. Y si se arrepintiere, perdónale. Paramos aquí un momento y
segunda pregunta, ¿cuántas veces he de perdonar? Leyendo el siguiente versículo de Lucas 17, el versículo 4, dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Yo decía, esto ya no es soportar al hermano, esto ya es, vamos, darle un cheque en blanco. Porque si dice, si 7 veces al día, 7 veces al día, pecare contra ti, y 7 veces volviere a ti, te dijera, me arrepiento, perdónale. Ahora, ¿podemos argumentar algo contra esto? ¿Sí hay algún pero? Sí, pero no he encontrado ninguno, ¿eh? Ya me hubiese gustado haber encontrado algún pero para poder agarrarme ahí, pero lo que me enseña la palabra de Dios es que tengo que perdonar sí o sí. Dice, ¿cuántas veces he de perdonar? Bueno, aquí en Lucas 7, pero ¿os acordáis? Aparece por aquí en Mateo 18, 21, 22, aparece Pedro. Y yo creo que Pedro, esto es una suposición mía, yo creo que Pedro había oído esta conversación de Jesús con los discípulos y con Lucas, que encontramos en Lucas. Y entonces, lo digo porque si usamos un poquito pues de unir la frase, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? Hasta aquí casi es la misma pregunta que al principio. Pero el mismo Pedro dice, hasta 7, como diciendo, yo oí que una vez le dijiste o nos dijiste que si 7 veces al día pecara y 7 veces venía y nos pedía arrepentimiento y tal. Y ya como Jesús, bueno, ya sabéis cómo era Pedro y también sabemos cómo era Jesús, o cómo es Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si en el pasaje de Lucas a sus discípulos había quedado alguna duda, aquí el Señor sí que ya no deja, vamos, ni el menor, nada. Hasta 70 veces 7, siempre, no hay excusa. Si se te acerca y te pide perdón, no hay excusa. Perdónalo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú perdones, nos dice la Biblia, nos dice el Padre Nuestro, nosotros también seremos perdonados. Tenemos un ejemplo de no aplicar el perdón, y es la parábola, todas la conocéis, de los 2 deudores. Fijaros la consecuencia de no perdonar. Bueno, este texto lo encontramos en Mateo 18, 34, 35. Dice, entonces su señor, enojado, viendo que no había sido capaz de perdonar una deuda menor que al que se le había perdonado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano, a su hermano sus ofensas. Si no somos capaces de perdonar, algo no funciona en nuestra vida cristiana. Hay algo que no está en consonancia con lo que Dios quiere. Y podemos ser muy religiosos, podemos ser de iglesia diaria, podemos estar en el grupo de alabanza, podemos estar en el púlpito predicando, pero si no somos capaces de perdonar a aquel que tenemos a nuestro lado, algo falla, y algo muy gordo. Las consecuencias de no perdonar, para el que no perdona, es ira, enojo, amargura, contaminación. Todo esto nos lo habla la palabra de Dios. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz, una de las consecuencias del perdón. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, fijaros, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El no perdonar puede traer a nuestras vidas amargura, algo que no es compatible con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere la amargura para el ser humano, para nadie. Pero si no somos capaces de perdonar, y supongo que muchos de nosotros tenemos experiencias en este campo, en este aspecto, podríamos dar testimonio de que es así. Nuestra vida no es una vida de paz. Nuestra vida es una vida que te dicen, hola, ¿cómo estás? Anda que tú. Estamos a la que salta. Fijaros, como decía,
La palabra de Dios trae a nuestras vidas sanidad, salvación. Y antes comentaba Rosita acerca del gozo que trae a nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Y es verdad, la palabra de Dios cubre las necesidades del ser humano en todos los aspectos. Hasta en el físico. ¿Sabéis? Esto lo sabéis, pero si no os podéis entretener, hay dietas en la palabra de Dios. Nos da dietas para conservarnos bien, nos da consejos para que nuestro corazón funcione, nos da pautas de cómo tenemos que comportarnos con nuestros hijos, pautas de cómo tenemos que comportarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, en todas las áreas de nuestra vida. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, para sus criaturas, para todas, para todo el mundo, para su creación. Lo que falla es la vuelta. Dios nos da, pero el hombre no recibe o no quiere recibir. Yo a veces hay testimonios que hemos oído de hermanos que han entregado su vida al Señor de adultos. ¡Ay, si lo hubiese conocido a los 18! Bueno, pues has disfrutado del tiempo que has podido estar con Él. Fijaros, vamos a ver que el perdón aporta a nuestras vidas salud espiritual y física. Fijaros, beneficios espirituales del perdón, de perdonar y de sentirse perdonado. Y he cogido el Salmo 133, versículos 3-5. ¿Os acordáis que el 2 decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades? Y continúa, Él sana tus dolencias. ¿Y pensáis que se refiere el salmista solamente a las dolencias espirituales? No. ¿Os acordáis que David era uno de los que tocaba el arpa? No me salía, el violín iba a decir. El arpa. Para que el rey calmara los dolores que tenía. Él sana tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. ¿Cuándo usamos esta expresión? Cuando hay personas que la vemos en una depresión, es que está metida, está hundida, está metida en un pozo sin fondo. Anda, pues aquí dice que Él rescata del hoyo mi vida. Que te corona de favores y misericordias. Qué poético, pero ¿qué quiere decir esto? Que te corona de favores y misericordia, que te lleva en palmitas, que te lleva como si... No, que trae bienestar a tu vida. Bienestar, felicidad. La felicidad no solo depende de las circunstancias, o no depende de las circunstancias. Él sacia de bien tu boca. ¿Qué es esto? ¿Que no nos falta alimento? No. ¿Qué sería? Que Él sacia de bien tu boca. Pues que lo que sale de tu boca bendice, anima al que te escucha. Eso es lo que sacia de bien tu boca. Lo que sale de tu boca a la otra persona le dice, chico o chica, y no son nuestras palabras lo que les va a llenar. De modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué sensación es esa? Pues que dices, a pesar de 53 años, me siento ágil, fuerte, con entusiasmo. Otros a lo mejor, pues gracias a Dios no tengo achaques todavía. Pero no es por... ¿Entendéis? No es broma. Es que es la palabra de Dios. Es que vivir como Él dice, lo dice su palabra, no lo digo yo. Tener fuerza, entusiasmo como el águila. ¿Sabéis? Estos serían un poco vamos a decir, los beneficios espirituales, pero también hay beneficios físicos. Los físicos, pues por ejemplo, que los niveles de estrés para aquel que es capaz de perdonar es más bajo. Y tiene su lógica. Esto que os voy a decir ahora son estudios hechos por centros de investigación y todo esto, pero no voy a andar aquí pronunciando en inglés, que no quiero. Pero niveles de estrés más bajos. ¿Pensáis que esto es casualidad? ¿Pensáis que Dios no se preocupa de nuestro estado físico? Sí, se preocupa. Claro que se preocupa. Si somos su criatura, si nos ha creado Él enteros, si cuerpo, alma y espíritu, si solamente hubiese sido alma, pues no nos hubiésemos dado un cuerpo, no nos hubiese creado un cuerpo.
O si solamente hubiese sido espíritu, ¿para qué se va a molestar en hacernos así? A unos más guapos que otros. ¿Para qué? Pero Él nos ha creado así y Él también cuida de nosotros y nos da unos beneficios. Dice que el perdón mantiene un corazón sano, reduce el dolor. Dice que en un estudio hecho por perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño puede reducir el dolor, tanto emocional como físico. Importante también, reduce la presión arterial. Esto que puede parecer pues, un poco de broma, no lo es, va en serio. Es parte del cuidado de Dios para nosotros. Y si somos capaces de aplicarlo en la Iglesia, pues todos tenemos, bueno, todos no, algunos tenéis achaques, es broma. Pero no es lo importante, este cuerpo se desgasta, y al que no le duele la columna, le duele el riñón, y al que no una pierna, y al que no un ojo, y al que no una oreja, y al que no oye bien, no ve bien, evidente, hay que ponerse las gafas, pero eso es importante, no, lo importante que es el gozo. Yo ayer no estuve en la barbacoa, porque todavía no puedo estar en 2 sitios a la vez, pero estoy en ello. Pero seguro que los hermanos que estuvisteis en la barbacoa lo pasaríais genial. Esta semana que hemos estado en el clinic de fútbol ahí en La Muela, y luego os pondré una foto, sensacional. El ambiente que había, la alegría, vamos, era algo que... Y no quiere decir que no hubiera roces, pues ya sabéis que jugando al fútbol siempre hay roces, patadas y estas cosas, sobre todo si te quitan la pelota, pero para eso está el perdonar, ¿verdad? Pero fijaros, para ir terminando, buscamos perdonar y restaurar una relación perdida con el hermano. Algunos pasos prácticos para ejercer el perdón. El primer paso o un paso consiste en saber cómo te sientes exactamente acerca de lo sucedido. Y ser capaz de explicar con palabras qué es lo que no está bien de la situación. Podríamos parafrasear esto mismo con el Salmo 139 que dice, Salmo 139, 23, examíname, examinémonos, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que me atormenta? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es la situación concreta? Segundo paso, comprométete contigo mismo para hacer lo que tengas que hacer para sentirte mejor. El perdón es algo que haces por ti y no por ninguna otra persona. ¿Qué quiere esto decir? El primer beneficiado del perdón no es el otro, sino tú. Podríamos parafrasearlo con el Salmo 139, 24. Guíame, hazme ver, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Tercer paso, el perdón no necesariamente significa reconciliarte con la persona que te hizo daño y olvidar su acción. El perdón puede definirse como una sensación de paz y comprensión que procede de culpar menos a la persona que te ha dañado. Romanos 12, 18, en cuanto dependa de ti, estás en paz con todos los hombres. Cuarto, reconoce que tu principal malestar procede de los sentimientos, pensamientos y el malestar físico que estás padeciendo ahora. Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, al mi gemir todo el tiempo. 5. Deja de esperar que los demás hagan cosas que no tienen intención de hacer. ¿Cómo los demás deberían comportarse? No puedes exigir que los demás sean como tú deseas, sino tan solo esperar y desear y hacer lo que está en tu mano. Como exclamó Nehemías, Señor, envíame a mí. También lo dijo Isaías. No estés sentado, toma la iniciativa. Sexto, aprende a buscar la amabilidad, el amor y la belleza que hay a tu alrededor. Vivir experiencias positivas y rodearte de personas valiosas. Salmo 8:3. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y continuamos.
¿No disfrutáis cuando vemos la creación de Dios? ¿No es bonito? Yo ahora estoy experimentando el ver el firmamento, las estrellas, qué bonito. Por último, cambia tu historia de dolor para que te recuerde la elección heroica de perdonar. Salmo 139. Sobre mí pusiste tu mano. Cambia la historia, cambia la forma de verlo. Mira cómo Dios ha obrado para que esa historia de duelo se convierta en una historia de perdón y pueda sacar una aplicación. Me gustaría acabar leyendo parte del Salmo 139 para que fuesen las palabras la palabra de Dios la que nos dejase en la mente y en el corazón algo para reflexionar y que podamos poner en práctica, perdonándoos los unos a los otros. Salmo 139, del 1 al 6, dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este es nuestro Dios, que nos ha colocado ahí y nos pide que seamos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga. Bueno, antes de despedirnos, que él le va a pedir al grupo de alabanza suba por aquí. Como os decía, voy a dar las noticias, voy a comentar algunas cositas. Bueno, os comentaba, mira, mientras baja, los sobres que se repartieron esta semana pasada para las ofrendas nacionales se recogerán el próximo domingo. Así que aquellos que hayáis propuesto en vuestro corazón